la unidad 10. Empezamos con la parte de derecho administrativo. Como les decía siempre, es una parte nueva, con conceptos nuevos, así que vamos a ir un poquito más despacio. Cualquier cosa, ustedes me detienen, porque yo digo que voy a ir despacio, pero después me olvido. Bueno, una cosa que veníamos hablando y que lo dijimos durante toda la parte de derecho constitucional, desde que comenzamos con la unidad 1, es que en realidad el poder del Estado es uno solo. Ese poder viene de la soberanía popular, que es una característica típica del sistema republicano. Ese poder es entregado por el pueblo a sus representantes y lo que se hace en función de una practicidad y un control y un equilibrio de poderes, otra característica típica del sistema republicano, es ese poder dividirlo en funciones. O sea, el poder es uno, pero se divide en funciones. Y esas funciones son ejercidas por determinados órganos. Entonces, si tenemos en cuenta las funciones en las que se divide el poder, podemos decir que existe una función netamente administrativa, ¿sí? Una función que es la encargada justamente de llevar adelante la administración del país, por eso se llama función administrativa. Una función legislativa que consiste en el dictado de las normas generales y obligatorias, en nuestro caso para toda la nación, y una función jurisdiccional ejercida para poder resolver los conflictos que se plantean entre los ciudadanos. Y entonces, básicamente podemos decir que hay tres funciones básicas que son la administrativa, la legislativa y la jurisdiccional. Ahora bien, hemos visto también que la función administrativa y la función legislativa, ejercidas por ¿qué órganos, chicos, estas dos funciones? ¿Quiénes ejercen la función administrativa y quién la legislativa? ¿Qué órganos? ¿Están o me quedé sola? El poder legislativo y el Poder judicial. legislativo. El poder legislativo, la legislativa, y la administrativa, ¿quién la ejerce? Básicamente, El ¿no? ejecutivo, profe. El poder ejecutivo, exactamente. ¿Y la función jurisdiccional? El poder El judicial. poder judicial. El El poder judicial. judicial, muy bien. Otra cosa que dijimos todo el tiempo es que la función, o sea, la función ejercida por el órgano ejecutivo y la función ejercida por el órgano legislativo son funciones netamente políticas. Entonces, decíamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo ejercen funciones políticas distinto a lo que hace el Poder Judicial, que no tiene una función política. Que es por ello que a quienes nos representan, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, los elegimos nosotros, el pueblo, directamente con nuestro voto. En cambio, el Poder Judicial tiene un sistema de elección distinto, como ustedes vieron en la unidad 8. Además de estas funciones que están netamente definidas, tenemos la llamada función gubernativa, que se relaciona con la toma de decisiones políticas que están a cargo de quienes ejercen las funciones superiores en el Estado, a cargo de quienes ejercen esta función política en el Estado. La función gubernativa es ejercida tanto por el órgano ejecutivo como por el órgano legislativo. La he puesto aparte, vieron que estas están acá bien divididas, se las nota bien, porque son las funciones básicas de los tres órganos del Estado. En cambio, esta función gubernativa es ejercida solamente por el órgano ejecutivo y por el órgano legislativo.
Las tres funciones tienen un fin. ¿Cuál es el fin siempre? Realizar el bien común, llegar a una justicia para toda la población, ya sea de forma inmediata o inmediata, ya sea que lo que tienen como objetivo directo sea el bien común o como objetivo indirecto, siempre, siempre las funciones del Estado, el fin del Estado es la realización del bien común. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, para poder analizar estas funciones, vamos a tener que comprender algo. A ver si... Espérenme. Vamos a poner acá. Lo tenía en otra cosa, pero si tengo que salir y volver a entrar, va a ser una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que comprender, fíjense, a ver, téngame paciencia más. Vamos a poner así para que no los confunda. Claro que esto va con acento, pero bueno, como estoy apurada. Encima me desaparece el cursor. Bueno, básicamente estos son los tres órganos del Estado, pero nosotros tenemos que entender lo siguiente. A ver. 1, 2, 3. 1, 2, muy lejos me estoy yendo. 2, 3. Te dirán qué miércoles está haciendo la profesora, pero les va a servir ahora. Función administrativa función legislativa función perdón. Función judicial. Ah, bueno. Ah, porque le hice así. Ah. Ahí está. Bueno. ¿Ya se aburrieron? ¿O están interesados en lo que estoy haciendo? Sí, pues, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Ah, bueno. Ahí. Digan que existe copiar y pegar, entonces estamos más fácil. Ahí. Y ahí. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que entender, y por eso estoy haciendo esto,
es que los órganos del Estado, al ser justamente órganos que ejercen funciones, tienen determinadas funciones que ejercer, que ahora las vamos a ver más adelante, denominadas potestades para los órganos públicos, y que se van justamente a manifestar en distintas funciones. El órgano ejecutivo, que nosotros lo identificamos básicamente con el Poder Judicial, tiene por defecto, como función primordial, la función administrativa. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, decíamos, y ustedes lo vieron en la unidad 8, el presidente de la Nación es el jefe de la administración del país. Entonces, básicamente, tiene una función administrativa porque tiene a su cargo todo el aparato administrativo del Estado para poder llevar adelante funciones que son de carácter concreto, permanente, que se requieren para el funcionamiento del Estado. Ustedes vieron algo de administración ya, ¿no es cierto? Aunque sea principios de administración o no. Sí, profe, el año pasado. Bueno, el año pasado. Entonces ustedes saben que administrar implica distribuir, organizar, y esa es la parte, tomar decisiones todo el tiempo de manera concreta. Lo ven a nivel macro, cuando uno ve el Estado, digamos, cuando estudia las funciones del Estado, cuando estudia una empresa, pero uno puede intuir desde lo más chiquitito cómo es administrar, desde una casa, desde ustedes mismos con sus propios tiempos, de cómo organizarse, de cómo distribuir tiempos, de cómo distribuir dinero, ¿sí? Se administra y se toman decisiones. Esa función administrativa le corresponde por naturaleza al Poder Ejecutivo. Pero, fíjense, ¿por qué puse también en el órgano legislativo que el órgano legislativo va a tener función administrativa? ¿Qué le parece a ustedes? Profe, ¿puede repetir? Justo se me fue el internet. ¿Por qué les parece que puse que también el órgano legislativo y también el órgano judicial tienen función administrativa? Puede ser, profe, porque cumple con el mismo rol, pero a menor escala, digamos. Cumple con el mismo rol, pero, y ahí viene lo que tienen que anotar, por favor, y tengan en cuenta, cumple con el mismo rol, pero a nivel interno. La función administrativa del Poder Ejecutivo, como le es una función propia, tiene una incidencia directa o indirecta en los administrados. En cambio, la función administrativa que cumple el órgano legislativo tiene que ver con una función interna del órgano, como por ejemplo, ustedes vieron en la unidad 7, dictarse sus propios reglamentos, las funciones que tiene para en las sesiones preparatorias, ¿se acuerdan que hace de control de aquellos diputados y senadores que van a ingresar al órgano a poder trabajar en esas funciones? Tiene funciones disciplinarias previstas en su propio reglamento, el dictado de reglamento es una propia función administrativa. Internamente tiene que controlar cómo trabajan todos los agentes que trabajan dentro del Poder Legislativo, tiene que otorgar licencias, puede imponer sanciones, ¿sí? Y lo mismo pasa en el órgano judicial. Internamente, ustedes vieron quién ejerce, en la unidad 8 lo vieron, quién ejerce en el Poder Judicial la función netamente administrativa. Esta interna, esta de elección de jueces, de tomar los concursos de los jueces, de aplicar sanciones, de controlar el funcionamiento interno del Poder Judicial, ¿a qué órgano le correspondía? ¿Se acuerdan o no? ¿Al ejecutivo, profe? No, dentro del Poder Judicial. Acá, estamos acá. Dentro del Poder Judicial. ¿A los jueces de la Suprema Corte? No, hay un órgano especial que ejerce la función administrativa dentro del Poder Judicial.
Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura. La 8 la habrán visto así nomás, por eso yo no quiero que ustedes vean nomás los videos. El video tiene que ser como un apoyo, por eso no me gusta cuando me sacan mis clases. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Les parece que puedo seguir? Sí, profe. Como dijo, profe, Bueno, ¿qué cosa de la magistratura? que el Consejo de la Magistratura es el órgano que ejerce la función administrativa dentro del Poder Judicial. Listo, gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros vamos al órgano legislativo, ¿cuál es la función típica que tiene el órgano legislativo? La sanción de las leyes. Exactamente, ¿cómo se llama esa función? Legislativa. Legislativa, profe. Exactamente, entonces decimos que la función típica del órgano legislativo es la sanción de leyes, ¿sí? Por eso, la función típica de este órgano va a ser esta, la función legislativa. Este órgano, como función primordial, propia, específica, tiene la función legislativa, que es el dictado de leyes. Pero vamos a ver que el órgano ejecutivo también cumple función legislativa. Esto también lo vieron en la 8. ¿Cuándo cumple función legislativa el órgano ejecutivo? ¿Cuándo dicta qué? Cuando dicta leyes, profe. Cuando dicta reglamentos o decretos, ¿sí? Los DNU, los decretos de necesidad de urgencia, cuando dicta los reglamentos autónomos, que son atribuciones propias del Poder Ejecutivo. Esa es una función legislativa. Y además, que vimos en la 7, participa de la función legislativa también cuando en la última etapa tiene que promulgar y publicar las leyes. ¿Y cuál va a ser la función legislativa en el Poder Judicial? ¿Qué les parece? ¿A qué se le podría llamar función legislativa en el Poder Judicial? ¿A cuando dictan la sentencia? Cuando dictan las sentencias, exactamente, ¿sí? Porque la sentencia es una ley para las partes. Si la sentencia tiene efectos interpartes, es ley para las partes. Si la sentencia tiene efecto erga omnes, es decir, que una sentencia que tiene efectos para todos y no solamente para las partes intervinientes en el juicio, entonces estamos hablando de que tiene efectos generales, ¿sí? Pero en definitiva tiene fuerza de ley la sentencia, hay que cumplirla. Es obligatoria, puede ser coactiva, es decir, si las partes no, si la parte obligada no la quiere cumplir, se la puede obligar a cumplir con la ayuda de la fuerza pública. Muy bien. Último órgano, el Poder Judicial. ¿Cuál es la función típica del Poder Judicial? La función judicial. El control de constitucionalidad. Hacer que se acaten las leyes. Bueno, ahí tenemos varias cosas. Primero, si el control de constitucionalidad es propio del Poder Judicial y solo del Poder Judicial. Así que eso lo vamos a poner acá, mira. Control, control de constitucionalidad. Eso lo vamos a poner así acá aparte porque no participan los otros dos órganos no participan del control de constitucionalidad. Es una función totalmente distinta que le compete solamente al Poder Judicial. ¿Sí? A ver, algo que lo marque distinto. Ahí. Después, ¿qué más me dijeron? Cuando me dijeron, yo pregunté, ¿qué hace? Hace que se cumplan las leyes. Hacer
hacer que se cumpla la ley, ¿en qué sentido vos me lo decís? Porque los jueces dictan sentencia y hasta ahí nomás llegan. Si se necesita que la sentencia sea cumplida por medio de ayuda de la fuerza pública, ahí se interviene el Poder Ejecutivo a través de la función administrativa. ¿Sí? Si te referís a que los jueces, a través del dictado de sentencia, imponen una obligación, sí. Pero si vos tenés que entregar un auto porque no lo pagaste, entonces el juez ordena un secuestro, en ese ordeno de secuestro ya interviene el auxilio del órgano ejecutivo a través de su función administrativa, porque el órgano ejecutivo es quien administra, quien tiene el control de la policía. Estamos hablando de la policía, no del control no del ejercicio del poder de policía que vimos en la unidad 4. Estamos hablando de la fuerza pública. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O los mareé? Medio mareado, profe. ¿En qué te quedaste mareado? En que si bien ellos ejercen una función, en este caso, a ver si entendí bien, una función administrativa con respecto por ejemplo, lo que es la parte legal, para después que los jueces, bueno, dictan sentencias, bueno, dentro del Poder Judicial tenemos los fiscales, tenemos todo eso, o sea, toda la parte de ser juzgada la persona por justamente esta constitucionalidad. No, Leo, estás mezclando, vos tenés una mezcla importante en relación a cómo está formado el Poder Judicial. Bien, bien. Es lo que lamento enormemente de no haber dado la clase, sinceramente les digo, porque fíjate si podés ver otra vez el video de la unidad 8, porque ustedes tienen que recordar que dentro de lo que es el Poder Judicial primero tiene una conformación, y además de tener una conformación, por eso básicamente no me pudieron contestar que la función administrativa la ejerce el Consejo de la Magistratura, pero además hay funciones que no las pueden cumplir. El fiscal no tiene la misma función que tiene un juez. Si bien los fiscales conforman parte de lo que es la fiscalía conforma parte de lo que por ahí es un proceso interviniendo, pero la fiscalía pertenece al Ministerio Público, no pertenece al Poder Judicial. La fiscalía depende de lo que es la Procuración General. Por eso recomiendo que vuelvan a ver el video de la unidad 8. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a poder dar esta unidad. ¿Cuándo ejerce función judicial el órgano ejecutivo? También unidad 8. Cuando conmuta penas, por ejemplo, ¿sí? Indultos. Indulto y conmutación de penas. Muy bien. El órgano legislativo. Profe, en el juicio político también puede ser. ¿Pero quién? ¿A cargo de quién está el juicio político? El Poder Legislativo, El profe. legislativo, sí. El Poder Legislativo. Por eso acá está la función judicial. Ahí es ejercida por el órgano legislativo. ¿Sí? Muy bien. Y el órgano, acá ya está, ejecutivo, ahí vimos las tres funciones. ¿Está? O sea, lo que ustedes tienen que tener en cuenta que si bien hay una función específica que cumple cada órgano, por eso los marqué con el colorcito así, ahí, sáquenle foto porque esta no está incorporada en el Power. Si bien hay una función específica que cumple cada uno de ellos, no quiere decir que las otras dos funciones dejen de ser ejercidas por los demás órganos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, ahora, además, estos dos órganos que están aquí,
Bueno, es medio ahí. Estos dos órganos que están acá ejercen la llamada función gubernativa. Solamente estos dos órganos, porque son los órganos políticos del Estado. ¿Sí? Función gubernativa, vamos a poner acá para que les quede bien clarito y ahí les sacan la foto si quieren. Mi perrito que está muy enojado. Órganos políticos. ¿Está? Y ahí ya le queda completo el cuadro. Ponemos una flechita más y les queda completito el cuadro. Ahí está. Para el que le quiera sacar fotitos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? No escucho mucho sí. Sí, está claro que hay que ver la clase de la unidad 8. Eso es lo que más claro quedó. Bueno, sigamos. Entonces, si vamos a ver la función administrativa, vamos a poder entender en función de esto que acabo de explicar, que existen dos concepciones o dos criterios para poder definir a la función administrativa. Un criterio o concepción subjetiva y un criterio o concepción material. La concepción subjetiva u orgánica va a tener en cuenta el órgano que ejerce la función. Y si nosotros tenemos en cuenta el órgano que ejerce la función administrativa por excelencia, ¿cuál es ese órgano, chicos? El Ejecutivo. El órgano ejecutivo. Entonces decimos que se considera función administrativa a toda o la mayor parte de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo y los órganos y sujetos que actúan en su esfera. Es decir, que esta concepción va a decir que función administrativa es toda aquella actividad que realiza el Poder Ejecutivo. En cambio, el criterio objetivo material tiene en cuenta el contenido del acto. No le interesa el órgano. ¿Por qué? Porque dice, hay tres órganos que ejercen función administrativa, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque lo que le interesa es el contenido de la actividad. Entonces, dicen quienes mantienen este criterio que lo que importa es si la actividad que realiza el órgano es materialmente administrativa. ¿Qué significa materialmente administrativa? Es una actividad permanente, concreta, práctica e inmediata que realiza el órgano. Si la actividad es permanente, concreta, práctica e inmediata, esa actividad, ese contenido puede ser realizado por cualquiera de los tres poderes del Estado. Y es lo que vimos también acá. Decimos, la función administrativa materialmente es ejercida por los órganos restantes también, tanto por el legislativo como por el Poder Judicial. En consecuencia, podemos decir, dicen quienes sostienen esta concepción, quedó esto así, este criterio objetivo material, dice, la función administrativa en sentido material puede ser considerada como aquella actividad, fíjense, inmediata, permanente, concreta, práctica y normalmente espontánea que desarrollan los órganos estatales, no dice el Poder Ejecutivo, que desarrollan los órganos estatales para alcanzar el bien común conforme a regímenes jurídicos de derecho público. Está, nosotros en la materia vamos a ver
la función administrativa más desde un punto de vista subjetivo, porque vamos a ver básicamente la actividad del poder ejecutivo, más que nada, pero no podemos dejar de entender y comprender que también los otros órganos del Estado realizan función administrativa. ¿Por qué? Porque se encargan, realizan esta función, esta actividad inmediata, permanente, concreta, práctica, ¿sí? Como vemos aquí. Bueno. La función gubernativa. La función gubernativa, decíamos, es propia de los órganos políticos del Estado. Voy a salir de acá porque si no, cada vez que voy para adelante o para atrás me salen todos los cositos todo amarillos. La actividad gubernativa, decíamos, ¿quiénes son los que la ejercen? Solamente. El órgano ejecutivo y el órgano legislativo, profesor. El órgano ejecutivo y el legislativo. Solamente porque son los órganos políticos del Estado. Entonces, se refiere a la función política o de gobierno referida a los órganos superiores del Estado en las relaciones que hacen a la subsistencia de las instituciones que organiza la Constitución, eso es en un orden interno, y a la actuación de dichos órganos como representantes de la nación en el ámbito internacional, eso es lo que refiere a la representación del Estado ante otros organismos internacionales o ante otros estados, ¿sí? Entonces, la función gubernativa hace a la subsistencia de las instituciones del Estado y organiza la Constitución, es decir, la Constitución organizó, ustedes saben, las instituciones del Estado de determinada manera. Y la función gubernativa lo que hace es colaborar con que esas instituciones organizadas por la Constitución subsistan, estén en funcionamiento y brinden, en definitiva, lo que debe brindar siempre cualquier órgano estatal o institución pública, que es el bien común. Por su forma, presenta una amplia discrecionalidad derivada del carácter libre y creador de la acción política. Y acá vamos a detenernos un segundo. ¿Qué es la discrecionalidad? ¿Alguien sabe? Bueno, fíjense. Profe, ¿no sería alguien que como que guarda algo, se guarda algo? O sea, es discreto, o sea, o algo. Eso es, claro, pero eso es discreción. Mm. Esto es discrecionalidad. Ustedes van a ver en esta parte de derecho administrativo, básicamente, a ver si... Esperen, ténganme paciencia. Básicamente hay algo que se llama funciones discrecionales. Fíjense, la discrecionalidad es la libertad más o menos limitada de apreciación del interés público a fin de valorar la oportunidad de acción y de sus contenidos. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver que en la administración existen básicamente dos tipos de funciones. Las funciones regladas, es decir, aquellas funciones que ya están normadas, que están determinadas, que hay que hacerlas de determinada forma, en determinado momento. Para darles un ejemplo nomás. ¿Cuándo dice la ley de presupuesto que hay que presentar el presupuesto ante el Poder Legislativo? Una actividad netamente política que se realiza entre los dos órganos del Estado. Ay, la unidad 3 también se olvidaron. ¿El presupuesto lo presenta quién ante el Poder Legislativo?
Poder Ejecutivo, profe? Sí, ¿quién es el encargado? El ¿Quién es? presidente. Presidente. El presidente es el jefe de la administración, pero ¿en quién delega las funciones administrativas? Unidad 8. ¿En quién delega las funciones administrativas? ¿El jefe de gabinete, profe? El jefe de ¿Pero por gabinete de eso? ministros es... No. El jefe de gabinete de ministros es el delegado del presidente, es el encargado de las funciones administrativas. El presidente tiene la titularidad de las funciones administrativas, pero las delega ese ejercicio en el jefe de gabinete. El jefe de gabinete de ministros es el encargado de presentar el presupuesto ante el poder legislativo, básicamente, en la Cámara de Diputados, se inicia el proyecto de ley de presupuesto, todos los 1 de septiembre de cada año. ¿Eso está arreglado o no está arreglado? ¿Eso está normado o no? ¿Cómo? El presidente puede hacer el presupuesto cuando quiere, lo puede llevar cualquier ministro en cualquier mes del año, de cualquier manera. No, ¿O profe. está Está arreglado? estimado. Está determinado, exactamente. No puede hacer lo que él quiere, no lo puede elegir. Está determinado quiénes son los que hacen los presupuestos previos, cómo se elabora el proyecto, quién elabora el proyecto, de qué manera hay que presentar ese proyecto, quién lo debe llevar, cómo lo debes llevar, en qué momento. Está arreglado. Esa es una actividad arreglada. Diferente es la actividad discrecional. La libertad discrecional es aquella, o la función discrecional, con discrecionalidad, es aquella que el presidente puede, por razones de oportunidad, mérito, conveniencia, decidir cómo quiere hacer las cosas. Vamos a un ejemplo. ¿Está arreglado cómo arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? En algún lugar dice, tenés que arreglar la deuda tal fecha de tal día, la tiene que arreglar tal funcionario, debe presentarse en tal mes. Es una actividad discrecional. El presidente de la nación, según razones de oportunidad, acuérdense de estas 3 palabras, oportunidad, mérito, conveniencia para los intereses del pueblo, toma las decisiones. Es una amplia libertad, un margen amplio de libertad para poder justamente llevar a cabo la función gubernativa, para poder gobernar. Ahora bien, ¿cuál es el límite de esta discrecionalidad? La legalidad y la razonabilidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso no está ahí, así que sería bueno que lo anoten. ¿Cuál es el límite de esa amplia discrecionalidad? Bueno, ¿sigo? Sí, profe. ¿A qué hora tienen el examen? 10:30. Ah, bueno. Por su cualidad instrumentadora, la función gobernativa, estamos hablando, para volver otra vez al eje, por su cualidad instrumentadora del proceso de orientación política, se vincula con el fin específico de lo político, es decir, el bien común que justifica el poder de imperio del Estado. Lo que dice ahí, chicos, es que la función gubernativa tiene una función instrumental, de instrumento, es la que ayuda, la que colabora, a través de la cual el Estado puede cumplir con su fin primordial, que es el bien común. Por eso tiene esta cualidad instrumentadora. Es aquella actividad de los órganos del Estado supremo en la esfera de su competencia que se traduce en el dictado de actos relativos a la organización de los poderes constituidos, a situaciones de subsistencia ordenada, segura y pacífica de la comunidad, al derecho de gentes concretado en tratados internacionales de límites, neutralidad y paz. El derecho de gentes es el derecho internacional público. Así, el derecho de gentes es el derecho internacional público.
Es decir, las relaciones que tiene nuestro Estado con otros organismos internacionales, con otros no. La relación que tiene nuestro Estado con organismos internacionales o con otros Estados, ¿sí? Entonces, la función gubernativa o función de gobierno es aquella actividad de los órganos del Estado, de los órganos políticos, le agregaría yo acá. Ay, la miércoles, perdonen. Acá yo agregaría, aquella actividad de los órganos políticos del Estado, supremos en la esfera de su competencia. ¿Saben qué significa esto de supremos en la esfera de su competencia? Si ustedes vieron administración ya habrán visto los organigramas, o por lo menos los organigramas básicos, ¿no es cierto? Donde tenés órganos superiores y órganos inferiores. ¿Es así? ¿Sí o no? Bueno. Al referirse a los órganos, fíjense, supremo en la esfera de sus competencias, significa que solamente es el presidente de la nación y solamente va a ser el Congreso, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados quienes van a poder ejercer esta función de gobierno. No la puede ejercer el jefe de gabinete, no la pueden ejercer los ministros, no la pueden ejercer las comisiones que tiene el Congreso. Sí o sí es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o ambas, y el presidente de la Nación. Entonces, es una función realizada por los órganos políticos del Estado, supremos en la esfera de su competencia, que realizan actos de gobierno referidos a la organización de los poderes constituidos. ¿Cuáles eran los poderes constituidos? La organización de los poderes constituidos. ¿Cuáles son los poderes constituidos? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, señor. ¿Quién fue? Pucheta, profe. Franco. Bien, bien, Franco. Muy bien. A situaciones de subsistencia ordenada, segura y pacífica de la comunidad. Eso significa que puedan actuar en situaciones de emergencia, económica, sanitaria, catástrofes, ¿sí? Y al derecho de gentes referido a que, ¿quién es el único que puede celebrar tratados con potencias extranjeras? Eso lo vimos en la unidad 2 cuando vimos tratados internacionales, y en la 8 deberían haberlo visto también. ¿Quién es el único? El presidente. Pero el presidente firma un tratado. ¿Quién lo debe ratificar? El Congreso. Ahí están los dos órganos políticos actuando juntos, ¿sí? Entonces, en nuestro país, la aceptación de la función gubernativa en un plano opuesto a las otras funciones estatales, ¿sí? Tiene el efecto fundamental por aplicación de fallos de la Corte que se fueron dando a lo largo del tiempo, de excluir estos actos de revisión judicial. Es decir, los actos gobierno o políticos o actos institucionales están exentos de revisión judicial. Esta función política, esta función gubernativa, está exenta de revisión judicial. Si el presidente tomó la decisión, por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, de realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa, luego ese acuerdo lo ratificó el Congreso de la Nación, ningún juez puede revisar esa decisión. Sí puede revisar situaciones que tienen que ver con que, si no fue el presidente el que firmó, eso sí lo puede revisar, porque tiene que revisar la legalidad del acto, pero no la discrecionalidad, no la toma de decisión. Entonces, la característica típica del acto institucional o de gobierno o político es la circunstancia que constituye un acto que no produce efectos jurídicos directos en la esfera de los administrados, produce efectos indirectos en nosotros, y opera consecuencias sí opera consecuencias directas respecto a los órganos o entidades estatales. Y ahí tenemos un montón de ejemplos de actos institucionales o políticos. ¿Sí? Intervención federal, declaración de estado de sitio, nombramiento de magistrado de la Corte Suprema, concertación de tratados internacionales, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son entonces las características de estos actos políticos de gobierno e institucionales? Son dictados en ejercicio de una actividad discrecional, indelegable y por motivos de oportunidad, mérito o conveniencia. Se van a traducir en una ley o en un decreto presidencial. Ejecutan directamente una norma constitucional, por eso son irrevisables, no judiciables, exentos de control judicial. Son unilaterales porque lo dictan el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin que tenga que participar otra voluntad, y de alcance o efecto general, y se vinculan a la propia subsistencia del Estado. Por eso tienen básicamente la finalidad básicamente que tienen es una finalidad política. Muy bien, hasta ahí la función gubernativa. ¿Alguna duda? Vamos con la administración pública. Decíamos que desde un punto de vista formal o subjetivo identificábamos la administración pública con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Se entendía que se entiende por administración pública a la entidad que administra. ¿Y la entidad que administra en nuestro país quién es? El Ejecutivo. El Ejecutivo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista subjetivo o formal, se entiende que la administración pública es el Poder Ejecutivo. Sin embargo, desde un punto de vista objetivo material, es decir, desde el contenido, se entiende más bien la actividad, ya no el órgano. Lo que se entiende por administración pública es la actividad administrativa, es decir, la actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes, como con los particulares para asegurar la ejecución de su misión. Es decir, podemos entender la administración pública desde un punto de vista del subjetivo, asimilando al órgano que realiza la actividad, o bien desde un punto de vista objetivo, teniendo en cuenta de qué se trata esa actividad administrativa. En cuanto a la actividad normativa o legislativa de la administración, vamos acá. ¿De qué vamos a hablar? De la actividad normativa o legislativa, acá, de esto estamos por hablar, normativa o legislativa de la administración. A eso se refiere esa filmina. ¿A través de qué ejerce esta función el órgano ejecutivo? A través de los decretos de necesidad de urgencia o de los reglamentos, ¿sí? Se traduce en el dictado de normas jurídicas que tienen como característica su alcance general, obligatorio, son los diversos reglamentos que emite el Poder Ejecutivo. Vamos a ver en la unidad que sigue, no, en la 12, que hay 4 tipos de reglamentos: los decretos de necesidad y urgencia, los reglamentos delegados, los autónomos y los ejecutivos. Son 4 las formas en que va a manifestar esta actividad el Poder Ejecutivo. La actividad jurisdiccional de la administración, jurisdiccional. Vamos a esta partecita, acá, la actividad jurisdiccional de la administración. Es la actividad estatal que decide controversias con fuerza de verdad legal. Esta función puede ser cumplida en determinadas circunstancias, también por órganos que se hayan encuadrados dentro del Poder Ejecutivo. No di hoy este ejemplo y quedé solamente con lo de indulto y conmutación de penas, porque es un concepto un poquito más avanzado, en el sentido que tenemos que entender otras cosas para poder entender realmente cómo es esta actividad jurisdiccional de la administración. En el derecho hay una parte de la biblioteca que opina que no es actividad jurisdiccional, otra que sí. Bueno, ustedes saben que así es en el derecho. Nosotros lo vamos a ver particularmente como una actividad jurisdiccional. La administración pública, es decir, el Poder Ejecutivo, en sus tareas concretas de administración, tiene órganos como, por ejemplo, AFIP, órganos que pueden determinar, establecer una multa
que deben abonar los administrados. Ustedes saben que si ustedes como contadores el día de mañana, ¿me van siguiendo, chicos? Si ustedes el día de mañana tienen que presentar una declaración jurada de un cliente de ganancias y la presentan tarde, ustedes saben que pueden multar a su cliente, ¿no es cierto? Sí, profe. Esa multa es un ejercicio de función jurisdiccional, porque el Estado, en ese caso, la administración, determina una sanción. Y ustedes saben que la sanción es un fallo. Es decir, a usted le corresponde la multa por tal y tal situación. Lo mismo podemos hablar de una multa cuando estamos manejando con exceso de velocidad, cuando pasamos un semáforo en rojo, cuando estacionamos en un lugar que no corresponde, ¿sí? Esa actividad que realiza la administración es una actividad jurisdiccional. Como acá nos encontramos con el peligro de que la administración es juez y parte, vamos al caso de AFIP, impone una multa, es el juez, es decir, es quien te impone la sanción, pero a la vez es parte, porque es el Estado contra el cliente en este caso. Entonces, tienen que haber límites bien precisos para garantizar los derechos de los particulares. La atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos debe provenir de una ley formal. Esa es la primer necesidad, el primer requisito, sí o sí. Esta potestad que pueden tener ciertos órganos administrativos debe provenir de una ley formal, es decir, de una ley dictada por el Congreso de la Nación, ¿sí? Para no alterar a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio que reposa el sistema constitucional. Tienen que hallarse suficientemente justificadas para tornar razonable el apartamiento excepcional del principio general de juzgamiento de la actividad administrativa por el Poder Judicial, es decir, para salirnos de la regla de que el único que puede juzgar e imponer sanciones es el Poder Judicial, la actividad de imponer, por ejemplo, una multa debe estar suficientemente justificada. El contralor que el Poder Ejecutivo puede realizar de los actos jurisdiccionales que emiten órganos administrativos se debe limitar a la legalidad. Es decir, el Poder Ejecutivo lo único que puede hacer es revisar la legalidad del acto. Si no cumpliste con la ley, entonces va la multa, pero es todo lo que puede hacer. Si se atribuyen a órganos administrativos funciones de sustancia jurisdiccional en forma exclusiva, sus integrantes deben gozar de ciertas garantías para asegurar la independencia de su juicio frente a la actividad de la administración, porque si no, no podríamos garantizar que van a dictar un fallo justo. Pero el límite más importante lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinando que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos ha de quedar sujeto a control judicial suficiente. Esa es la garantía más importante. Toda multa, sanción, fallo que dé un órgano administrativo tiene que estar disponible de ser revisado judicialmente, es decir, la persona que recibió esa sanción tiene la facultad y el derecho de hacerla revisar luego por un órgano jurisdiccional, es decir, por el Poder Judicial. Entonces, ¿qué implica este derecho? El reconocimiento a los litigantes de interponer recursos ante los jueces ordinarios, ante la justicia ordinaria, y negación a los tribunales administrativos de dictar resoluciones finales que no puedan ser revisadas judicialmente. De hecho, ustedes van a ver en la unidad 14, cuando veamos los recursos administrativos, que los administrados tienen la atribución, la facultad de poder ir en determinados casos directamente al Poder Judicial sin necesidad de agotar la vía administrativa previa, es decir, sin necesidad de que el acto sea primero revisado en la actuación administrativa e ir directamente al Poder Judicial cuando se trata de afectación de derechos
reconocidos por la Constitución. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Me abandonaron? No, Bien, bien, profe. profe. Bueno, no les mentí, el que avisa no traiciona. No les mentí que esta parte era más compliquetí, ¿no es cierto? ¿O van bien? No es tan complicado. 50-50, profe. Da la cabeza en el parcial, ma, profe. Y bueno, pero tienen que tratar de concentrarse acá porque después... Bueno, ¿qué son las potestades? Para que los órganos estatales puedan cumplir con sus funciones, claramente que tienen que tener atribuidas determinadas facultades, porque si no tengo el poder de hacer algo, la potestad de hacer algo, mi función queda inútil, limitada. Entonces, las potestades son poderes o prerrogativas que tiene la administración pública para poder cumplir justamente con los fines del Estado, básicamente con el fin común. El conjunto de potestades públicas, de estas potestades, de estas prerrogativas otorgadas a los poderes públicos, se llama poder público o imperium. Es decir, que cuando decimos que el Estado actúa en ejercicio del poder público o que el Estado actúa en ejercicio del imperium, decimos que el Estado actúa en ejercicio de estas potestades que le ha dado una ley para poder cumplir con sus fines. Son inalienables e intransferibles de un ente a otro en cuanto a su titularidad. Esto significa lo que les decía hoy como ejemplo. El presidente de la Nación puede delegar la función administrativa en el jefe de gabinete, pero la titularidad siempre es del presidente, el responsable siempre es el presidente. Son irrenunciables e imprescriptibles. Estas potestades se van a traducir en funciones concretas. ¿Qué funciones tiene la administración? Función activa la función activa es la que cumple básicamente los órganos que tienen el poder de decisión en la administración, ¿sí? Son los que actúan, los que forman la voluntad que luego se imputará a la administración central o descentralizada. Implica una declaración de voluntad, su misión es decidir y ejecutar. Por eso es una función activa. Se decide y se ejecuta. La función consultiva es llevada a cabo por órganos que tienen que emitir un juicio, que ayudan a la función activa. Por ejemplo, el presidente de la Nación, supongamos, vamos a este ejemplo de ahora que el presidente es abogado. No tiene nociones de economía, no tiene nociones de sanidad, no tiene nociones, porque no está formado en ese área. Entonces, hay quienes lo ayudan, lo asesoran para que pueda tomar decisiones y ejercer justamente la función activa. Esos órganos son órganos consultivos, deben emitir un juicio, dar dictámenes y decir, en este área, desde nuestro punto de vista, conviene tal cosa. Típico ejemplo, lo que pasó con la pandemia, que estaba con un comité, por ejemplo, de infectólogos y demás el presidente. Funciones de control, ¿sí? Se refiere al examen de los actos de un órgano. Es decir, hay un órgano que va a examinar los actos que realiza otro para establecer que esos actos hayan sido realizados conforme a las normas y conforme a los fines que tenía. Y las funciones discrecionales, que les decía hoy, todas estas son funciones regladas, y las funciones discrecionales que tienen que ver con el poder de decisión por razones de oportunidad, mérito y conveniencia que tienen los órganos, básicamente el presidente de la Nación, para poder ejercer la función política. En cuanto al derecho administrativo, ¿qué es el derecho administrativo? Hay muchos conceptos, ustedes pueden asumir el concepto que consideren. El concepto restringido dice que es el conjunto de normas que rige la actividad de la administración pública. Yo sobre este concepto voy a volver la clase que viene en realidad, porque para poder entender lo que dice acá hay que entender lo que van a aprender recién en la unidad que sigue. Lo voy a dar, pero
la comprensión se va a dar recién más adelante, me parece a mí. Este concepto amplio fue dado por Cassanier, dice que el derecho público, que el derecho administrativo es parte del derecho público interno que regula la organización y las funciones de sustancia administrativa, legislativa y jurisdiccional del órgano ejecutor, es decir, del Poder Ejecutivo y de las entidades jurídicamente descentralizadas, las funciones administrativas de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado, es decir, las funciones administrativas que van a regir, que van a ejercer tanto el Poder Legislativo como el Judicial, y aquellas actividades realizadas por personas públicas o privadas a quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público derogatorias o exorbitantes del derecho privado. Es decir, aquellas entidades públicas o privadas que la propia ley le ha otorgado potestades asimilables a las potestades de poder público, es decir, inclusive potestades discrecionales, ¿sí? Derogatorias o que exceden al derecho privado, porque en el derecho privado estamos todos en un pie de igualdad, en cambio en el derecho público hay una cierta subordinación de los administrados ante el poder. ¿Por qué? Porque el poder está buscando el bien común y no un bien particular. Fuentes del derecho administrativo. La Constitución Nacional, tratados internacionales, la ley básicamente, los decretos leyes dictados. Está mal esto. Bueno, los decretos leyes dictados por el Poder Ejecutivo de facto, porque ustedes vieron en la unidad 8 que el último fallo de la Corte, que fue después de 1947, me parece, no me acuerdo ahora la fecha, pero lo importante es que se determinó que si un decreto ley no es derogado específicamente, su validez sigue vigente. Así, por ejemplo, la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, que es la que vamos a utilizar durante el tramo que nos queda de la materia, es un decreto ley. La Ley de Ejercicio de la Medicina es un decreto ley, ¿sí? Los principios generales del derecho y los precedentes administrativos. Bueno, esto lo pueden leer, no los voy ahora a entretener con esto, porque sé que ya me dijeron que está con la cabeza en otro lado, y lo que más me importaba era la primera parte, que fue en la que nos detuvimos, en la que nos tomamos el tiempo necesario. Los agentes públicos. Los agentes públicos, como su nombre lo indica, son quienes van a ejercer funciones públicas. Son elementos esenciales de este tipo de agente. La idoneidad, es decir, el agente público tiene que tener capacidad física, técnica, moral e intelectual para poder desempeñar su actividad. La subordinación, indispensable para obtener o para poder hacer que funcionen los órganos del Estado. Ustedes van a ver en la clase que viene que hay relaciones de coordinación, pero básicamente relaciones de subordinación. Esto tiene que ver con un organigrama, con el ejercicio, con la organización de la administración pública, donde hay órganos superiores y órganos inferiores. Y la estabilidad, que es uno de los elementos esenciales porque los agentes públicos gozan de estabilidad y es una estabilidad prevista constitucionalmente. Podemos definir a la gente como la persona física incorporada a la administración pública, ya sea por designación o por elección, en forma permanente o transitoria, con remuneración o sin ella, bajo un régimen especial de derecho público que interviene en el proceso de preparación, constitución, declaración, ejecución de la voluntad administrativa, porque en definitiva el agente público es quien va a representar, a ejercer la voluntad administrativa. Tenemos dos tipos de agentes públicos: los empleados públicos, que son quienes despliegan la actividad material de la administración, pero no hay en ellos una voluntad administrativa, no ejercen una función activa directamente los empleados públicos. Ingresan por concurso de antecedentes de oposición. Hay ciertos organismos, como por ejemplo la Municipalidad de Resistencia, que prevé que si un empleado se va a jubilar, este empleado puede, dentro del mes de la jubilación, de ordenada la jubilación, puede proponer a un familiar para que siga en ese cargo, por ejemplo, ¿sí? Y los funcionarios públicos, que sí son ya quienes ejercen las tareas de función activa, se vislumbra la voluntad de la administración, son funcionarios públicos quienes son elegidos
por el pueblo directamente, como por ejemplo el presidente de la Nación, que es un funcionario público, o quienes son designados, por ejemplo, por el presidente de la Nación, como son los ministros del jefe de gabinete. La estabilidad, que es decíamos, uno de los elementos básicos de un elemento esencial de lo que es ser agente público, está establecida constitucionalmente, ¿sí? Al empleado público le corresponde lo que se designa como estabilidad propia, comprende que tiene el derecho de conservar su empleo, el nivel escalafonario, promocionar en la carrera administrativa, siempre que se respeten las condiciones de ingreso y promoción establecidas en el régimen jurídico y siempre que no exista alguna causa por la cual pueda extinguirse la relación jurídica y exonerarlo. El empleado público, en realidad, ¿por qué se dice que tiene una estabilidad propia? Porque jamás va a poder ser despedido de la administración, ni siquiera con una indemnización justa, si no hay una causa legal que habilite que sea exonerado, no es despedido, ¿sí? Exonerado. Se le debe iniciar un sumario administrativo, se le debe dar la posibilidad de que muestre, se defienda, muestre sus pruebas, etcétera, y va a haber una decisión de la administración en ese sumario administrativo que determine la causa por la cual fue exonerado. Distinta a la estabilidad impropia, prevista también constitucionalmente para los empleados privados, para quienes son empleados de empresas privadas, ¿por qué es una estabilidad impropia? Porque en realidad con una indemnización se lo puede despedir sin justa causa. En cambio, en la parte pública, si no hay justa causa, no se lo puede despedir directamente. Porque, Sí. profe, perdón, ¿por qué hacen tanta diferencia? Y que, a ver, fíjate vos la diferencia que hay. Un empleado público no puede ser despedido nunca sin justa causa. Claro. Para que a vos te inicien un sumario administrativo para llegar a la exoneración, tuviste que mandarte una macana como empleado público. El empleado privado, hoy yo digo, ¿sabes qué? No me gusta que trabajes vos más acá. Me caes mal ahora y no quiero que estés. Sin justa causa, te pago lo que te toque pagar y te vas. ¿Cuál es el problema de eso? Que a veces la indemnización, por más que sea mucha o poca, te quedaste sin empleo, te quedaste sin trabajo. Sin justa causa. Porque yo quise nomás, porque soy el patrón. Entonces una estabilidad impropia. No es lo mismo que el otro que no te va nunca, excepto que te mande una macana. ¿Se entiende Profe, la diferencia? Sí. le consulto, profe. Espera un ratito, espera un ratito. No sé quién me preguntó por qué tanta diferencia, porque no veo quiénes me hablan. Karina. Karina, Karina. me es re importante que si entendiste la diferencia. Sí, entendí, profe. Viste que Entendí. no es la misma situación. Claro, en el público hacen tipo un sumario o algo así. Y tiene que haber justa causa. Claro, No en te realidad en la puede- PUC tendría que haber justa causa, No. ¿no? Ahí está. ¿Viste? Por eso Ahí está. quería seguir hablando con vos. No, en el privado justamente existe el despido sin justa causa. Bueno, ustedes no tuvieron laboral todavía. Por solo ser privado, por eso. Claro, porque el dueño de la empresa, como tiene esa capacidad de dirección y las Ahí está. facultades discrecionales en un empresario son muchísimas más que el Estado, porque él sí vela por su propio interés, no vela por el interés público del empresario. Sí, entendí ahora. Por eso hay tanta diferencia entre lo que es el derecho público y el derecho privado. El derecho público vela por intereses públicos y lo que tiene en cuenta es la justicia social. No tiene que ver con el derecho privado, donde hay relaciones equiparables y donde las partes, en definitiva, velan por sus propios intereses. Si yo estoy comprando un auto, para mí, yo lo que quiero es yo para mi auto, ya sea si quiero hacerlo remis, ya sea porque quiero viajar, porque quiero estar cómodo, pero es algo propio mío y solamente mío. Cuando el Estado te compra una camioneta, vamos al mismo ejemplo, no compra la camioneta para que el gobernador o el presidente salgan a pasear. Se supone que esa camioneta tiene que cumplir un fin público. Por ejemplo, para que la policía la pueda usar para ejercer sus funciones. ¿Se entiende? Sí, profe, entendí. Entonces,
te vas a acordar cuando tengas derecho del trabajo y de la seguridad social, que existe el despido sin justa causa. La única cuestión es que quien despide sin justa causa debe pagar una indemnización. El que despide con justa causa no paga indemnización. Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, había una persona que quería hablar y que yo le dije que me espere porque quería terminar el tema con Karina. Sí, profe, ¿le puedo hacer la pregunta? Sí, yo lo que pasa es que me di cuenta que faltaba ahí ajustar algo, entonces Sí. no quería que quede sin concluir el tema con Karina. Decime. Sí, en el caso de los que trabajamos, digamos, en la parte privada, si bien está esto del despido sin justa causa, le quería preguntar, en ese caso, lo referido al convenio colectivo de trabajo, ¿no viene como a establecer como una cierta garantía o ilusión de garantía en este caso para el empleado? No. No, el dueño, la patronal si te quiere despedir, te despide. Te paga, pero te despide. Por eso es una estabilidad impropia. Porque en realidad nada te garantiza que vos seas estable, que nunca te despidan. ¿Cuántos casos conocen de gente que dice, le entregué toda mi vida a una empresa y me despidieron sin más? ¿No escucharon nunca eso? ¿No? ¿No escucharon nunca eso? Sí, profe, una cantidad de veces. ¿No es cierto? Sí, Claro, profe. porque si la empresa decide despedirte, te despide, punto. Ni hablar, No, ni profe, hablar que confundiste. cuando te despide y después quiebra y no paga. También pasa. Eso sí se escuchó mucho. Claro, sí, porque la parte privada tiene otro régimen. Nosotros estamos acá arriba. Nosotros significa, en la materia que estamos estudiando, nos enfocamos acá, porque lo que vemos son agentes públicos, ¿sí? El agente público tiene una estabilidad propia. ¿Alguien más me iba a hacer una pregunta? Escuché que alguien quería hacerme una pregunta. ¿Quién era? ¿Se arrepintieron o ya le contesté mientras estaba hablando? Bueno, lo otro lo pueden leer, chicos, porque son obligaciones, derechos de los agentes públicos, eso no prohibiciones, ¿sí? Básicamente tienen 4 tipos de responsabilidades: civil, penal, administrativa o disciplinaria. Esta es interna. Y quienes son funcionarios públicos, ojo acá porque siempre en los multiple choice, en las preguntas, en los exámenes, teclean. Quienes son funcionarios públicos tienen responsabilidad política. Recuerden que los agentes públicos podían ser empleados públicos o funcionarios públicos. Cuando vemos la responsabilidad, ambos tienen estos 4 tipos de responsabilidades, excepto la política, que solamente la tienen los funcionarios públicos y no los empleados públicos. ¿Por qué? Porque no cumplen función activa. Ay, no sé qué toqué. Bueno. ¿Alguna consulta? Sé que tienen, ya me dijeron, la cabecita en otro lado, pero bueno, les queda tiempo hasta que venga el profe, hasta pueden repasar y todo. No, Profe, profe. yo tengo una